Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este tiempo de transmisión virtual de la palabra en Torre Fuerte. Te damos la bienvenida, te saludamos y damos gracias a Dios porque ha sido un día maravilloso, un día especial, ya que te comparto, estuvimos en un tiempo buscando la presencia de Dios casi todo el día y es maravilloso. Oramos el grupo de pastores de Ministerios Buena Tierra juntamente con algunos intercesores y guerreros de la casa que estuvieron acompañándonos desde las 10 de la mañana hasta las 5:15, 5:20 que terminamos de orar, todos en grupo, con un mismo sentir, clamando a Dios por misericordia y pidiéndole a Dios por estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Quiero decirte que oramos por tu vida, que oramos por tu familia, oramos por cada uno de ustedes y damos este tiempo también, ya que podemos estar cerca de ti a través de este medio virtual. Gracias por permitirnos entrar hasta tu casa y queremos dejarte en un tiempo de adoración, en un tiempo de cantos, ¿verdad? Para el Señor, donde esperemos que te ministre este canto o estos cantos que han preparado el grupo de Torre Fuerte para que seas ministrado, para que vayamos preparando nuestro espíritu, teniendo calma, teniendo paz, acomodándonos ahí en la sala, acomodándonos en donde estemos, ¿verdad? Con la intención de tener un tiempo de refrigerio, de tener un tiempo donde nuestro espíritu se alimente, se fortalezca y que podamos continuar adelante. Me da mucho gusto saludarte y gracias porque se están conectando cada día más personas y bueno, en un momento estaremos saludándote. Mientras tanto, disfrutemos de la alabanza, disfrutemos de este tiempo en compañía del grupo de Torre Fuerte. Adelante. Dios te bendiga, amada iglesia de Cristo, Torre Fuerte, Iztapalapa, y amigos, amigas que nos ven como cada martes, cada jueves, cada domingo. Hoy es el tiempo de entrar en la presencia del Señor y poder decirle a Cristo Jesús: heme aquí, Señor, aquí estoy, Padre, porque yo vengo a adorarte, hoy vengo a regocijarme delante de tu presencia, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, Padre.
de cantos, de alabanza, nuestro corazón empieza a arder ya, ¿verdad? Ya hay fuego del Espíritu Santo. Y bueno, pues quiero saludarte, quiero saludar a Hilaria, también quiero saludar a Aracelia Paseo, esperando que se encuentre bien de salud. A Hilaria ya no la hemos visto en estos días, ya que está trabajando, pero te mandamos un saludo, sabemos que nos estás viendo. Bendecimos tu vida, así como la vida de todos ustedes. Para nosotros este tiempo de transmisión virtual es un tiempo de estar cerca de ti, un tiempo de saber de ti. Y bueno, pues también queremos saludar a lo que es Rebeca Paseo. Bendecimos su mesa, ella ha tenido testimonios de provisión y bendición, así como muchos de ustedes, de que Dios está haciendo la obra, procurando nuestra mesa siempre. Y bueno, también a Nayeli, que su suegra, ¿verdad? La fuimos a ver, está por el estado, ella viene de lejos y hay hambre en el corazón de mucha gente. Gracias porque están compartiendo el Evangelio y porque mucha gente ha sido tocada en su corazón de parte del Espíritu Santo para saber de ese Dios que nosotros tenemos. Por otro lado también saludamos a Rebeca y a Celeste, el grupo de artes, saludamos a Beto. Y gracias a Dios por la vida de Ever, que ya está mejor. También saludamos a Yolanda, que está en Estados Unidos, ahí hay una torre fuerte también, pero también ella es familia Ramírez y nos está también ubicando a través de este medio. Te saludamos, Yolanda, juntamente con toda tu familia, bendecimos esa nación y a las familias de Estados Unidos que también han estado con nosotros continuamente. También saludamos a Elenita y a Wendy, ¿verdad? Que siempre aquí viene su esposo, nuestro hermano Jorge, pero te mandamos saludos, Elenita. También saludamos a todos nuestros niños de Torre Fuerte, Iztapalapa. Sabemos que ya pronto van a regresar pues a clases, no tanto, ¿verdad? Pero yo creo que van a ir por sus papeles, anhelando en el nombre de Jesús que estén bendecidos, que estén bien estos niños, fortalecidos. Saludamos a Inés, gracias Inés por tu vida. Bendecimos a toda tu familia, bendecimos tu vida, a Tere también, bendecimos a Tere, te bendecimos juntamente con toda tu familia. A Elizabeth Rosales te bendecimos, ella está en el Hospital General trabajando y bueno, gracias a Dios, Dios la ha guardado, pero también oramos por todos los médicos, por todas las enfermeras, por aquellas personas que están en medio de este problema, atendiéndonos y sirviendo a mucha gente que hoy lo necesita. Bendecimos también a esos pequeños y bueno, comentábamos que tuvimos un día un poco, vamos en oración en la presencia de Dios, pero yo quisiera invitar al pastor Euclides a que pase por aquí, vamos a compartir la palabra y mientras pasa, ¿verdad? Queremos dar gracias a Dios porque aquí en el staff, en medio de esta transmisión virtual, hay muchos hermanos, hijos espirituales que estuvieron con nosotros desde la mañana a través, cada quien en su casa, a través del medio virtual, enlazados con los pastores, con el doctor Carlos. Y ahorita es el segundo tiempo, ¿verdad? Tiempo extra, pero gracias a Dios porque están trabajando, son tiempos de movernos, son tiempos de hacer algo. Y el Señor nos llamó a eso y estamos, pero al pendiente y estamos en la fila, ¿verdad? Entonces damos gracias por este tiempo también, gracias a Dios por tu vida. Y bueno, le dejo el lugar. Hola, pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, pastora. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, es un gusto volver a saludarlos, gracias a Dios. Y con esta oportunidad maravillosa que tenemos, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar un poquito al respecto de la obra del Espíritu Santo en la salvación. En verdad, yo creo que eso es lo que le llaman algunos un gran misterio, el saber del Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar de Jesucristo, hemos escuchado hablar del Padre, pero también hemos escuchado hablar mucho del Espíritu Santo de Dios. Pero realmente el Espíritu Santo de Dios, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? En particular, ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo tiene que ver en la salvación de la vida de las personas? Y aquí vamos a empezar, Pastora Ana María, con el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16, donde nos habla la Escritura de lo siguiente. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando está hablando aquí la Escritura, que el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, dice que Él le da validez a nuestro espíritu, a tu espíritu, al espíritu que vive en tu cuerpo,
a ese espíritu, el Espíritu Santo le hace sentir que tú y yo somos hijos de Dios. Es decir, que por medio del Espíritu Santo, que está habitando en cada uno de nosotros, y que podemos nosotros, cada uno, tener la seguridad de que somos salvos a través del mismo Espíritu. Por eso cuando habla la Escritura muchas veces menciona la palabra de Dios que cuando oramos nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo. A través de Él nosotros somos llenos. El Espíritu Santo te visita en las noches a través de sueños, te habla también a través de la palabra de Dios, a través de un siervo, de un ministro, te habla también a través de la profecía. El Espíritu Santo se mueve en diferentes facetas, pero Él siempre trae un espíritu, vamos a decirlo así, se transmite a nuestra vida, ¿verdad? Dándonos salvación, asegurándonos que nosotros somos salvos a través de Él. Por eso el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro propio espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, quiere decir en pocas palabras, Pastora Ana María, y aquí es donde no quiero agredir a nadie, ni quiero que nadie se sienta mal, pero esto es parte de la palabra de Dios y esto es lo que nosotros debemos aprender. Hemos escuchado muchas personas que dicen, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Desgraciadamente, la palabra de Dios nos habla en particular de esto. Nos dice la palabra que solamente los que hemos recibido a Cristo podemos ser hechos hijos de Dios. De otra manera, los demás tienen la ira de Dios sobre sus vidas, a pesar de que hagan grandes peregrinaciones, que vayan de rodillas a donde quieran ir, pero desgraciadamente, ¿verdad?, está la ira de Dios sobre sus familias. Pero el Espíritu Santo, a los que sí le conocemos, sabemos que Él nos sella la palabra, que nosotros sí somos hijos. Por eso dice, nosotros veremos esta noche que el Espíritu Santo nos permite comprender que el Espíritu le da testimonio al Espíritu mismo que sí somos hijos de Dios. Juan capítulo 3, verso 36, Juan capítulo 3, verso 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú y yo conocemos al Hijo, tú y yo tenemos a Cristo, tú y yo lo tenemos en el corazón. Por lo tanto, dice el Espíritu que tú tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, que aquellos que se rehúsan a creer en Jesús como Salvador, como Dios, dice, no verá la vida. Eso es lo más tremendo. Entonces quiere decir que a través de Cristo está la vida y a través de Jesús está la vida eterna. Por eso dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, verdaderamente esto es como para invitarte. Tú que te sientes de pronto, ¿verdad?, que has sacado a Cristo de tu vida, que a lo mejor estás buscando en otras cosas, en brujería, en los horóscopos, a lo mejor en tu carta astral, estás buscando a lo mejor en limpias, estás buscando, no sé, en alguna otra parte a Jesucristo donde no está. Yo te invito a que te acerques a Él para que la ira del Señor no caiga sobre ti, sobre tu familia, y no venga esa ira, sino venga la misericordia de Dios y por medio de ella tú y yo seamos libres verdaderamente. Pastora Ana María. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida por misericordia, nos convence de que verdaderamente somos pecadores, pero también Dios se revela en nuestras vidas y es cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando nosotros le aceptamos con esa oración de fe que hacemos, aceptándole como Señor y Salvador, resucita nuestro espíritu que estaba muerto. Y de ahí estamos convencidos a bautizarnos. Cuando nos bautizamos, resucita nuestra alma. Y ya cuando esperamos la tercera resurrección, es cuando viene el Señor por nosotros. Así que el Señor nos da vida en todo momento, el Señor nos hace recapacitar, porque a veces somos muy duros, a veces decimos, es que yo no soy mala, es que yo no tengo pecado, nos justificamos todo el tiempo, pero dice que la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en delitos y pecados y el diablo nos ve como muertos y de su propiedad. Pero el Espíritu Santo quedó, dice, a la verdad no los dejo solos, sino les dejo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende a la tierra cuando Jesucristo parte en esa cruz, ¿verdad? Pero sabemos que después resucita en el nombre de Jesús, sube, está sentado a la diestra del Padre, presentó toda su sangre y dijo, ya pagué por todos los que me acepten como Señor y Salvador, y aquellos que me acepten como Señor y Salvador tendrán el sello del Espíritu Santo y tendrán todas mis promesas.
Así es, esto llama mucho la atención, pastora, porque verdaderamente, verdad, sabemos que vienen tiempos difíciles en los cuales el anticristo pondrá un sello también sobre las personas, pero ese sello será visible, ese sello será carnal, porque ya irá implantado debajo de la mano. Pero el sello del Espíritu Santo, solamente el Espíritu de Dios te lo puede dar al momento de recibirlo como Señor y Salvador, y al momento en el que tú lo recibes a Él como tu Señor, como tu Salvador, pero también al momento de bautizarte. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Prácticamente el sello del Espíritu está sobre tu vida, está sobre tu familia, y de ahí en adelante, ¿verdad? Primeramente Dios, vamos a tener nuestra salvación asegurada, porque tenemos un sello del Espíritu Santo que está sobre nosotros, que por supuesto nadie ve, solamente el Espíritu de Dios, y el mismo Dios sabe que nosotros somos de su propiedad. Por eso tenemos que saber que en nuestra salvación la Trinidad de Dios obra para la redención del ser humano. Eso es para lo que está haciendo de alguna manera el humano que estábamos perdidos, los humanos que no teníamos de alguna manera una manera de salvación. Cristo la otorga a través de su entrega en la cruz, y a partir de allí su Espíritu Santo nos da a nosotros vida y vida abundante. Por eso vamos a reconocer, hablando de la triunidad de Dios, porque no vamos a hablar de la Trinidad, sino de la triunidad, que el Padre entregó por amor a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16 nos habla de esto, que en esa triunidad, de alguna manera nuestro Dios, Papá, decidió junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo enviar un plan de salvación hacia todos los seres humanos que habíamos perdido la vida eterna y que habíamos perdido toda posibilidad de ser libres. Mas sin en cambio Jesús mismo se entrega como sacrificio por nosotros, y el Padre permite que el Hijo se entregue, porque Él sabía que tenía que sembrar una semilla poderosa de un hijo para poder tener muchos hijos espirituales. Entre ellos vas tú, voy yo, y vamos todos los que de alguna manera hemos aceptado a nuestro Padre amado. El Hijo pone su vida por amor a nosotros y se convierte Él, oye bien esto que te voy a decir, el Hijo se convierte en el único camino al Padre y a nuestra salvación. Juan 14, 6, no lo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios, y si se enoja, enójese con la Biblia, porque es con nuestro Dios con quien se va a enojar. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que aquellas estatuas grandes, pequeñas, medianas, esas medallitas que traigo colgada, quiere decir que todo eso no me lleva a la salvación. Quiere decir entonces que todas estas cosas no me ayudan en nada. No te ayudan en nada. El único camino a la verdad y la vida, el único camino al Padre es Jesucristo. Por eso Él se entregó con todo su amor para darnos a nosotros el milagro y el poderío de la vida eterna en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, que es el que vamos a ver en esta noche cómo opera en el nombre de Jesús. Pastora Ana María. Sí, vemos que cuando viene Jesucristo a la tierra como Hijo de Dios, se parte la Biblia, es el Nuevo Testamento, ahí surge el Nuevo Testamento y son nuevas promesas, pero ahí se extiende la gracia y esa puerta que es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida a todo aquel que cree en su nombre. Es decir, se abre a todas las naciones, a todo el mundo, no si es uno de color, si es uno blanco, si es uno japonés, si habla uno el idioma que hable, Dios tiene misericordia para todos. Entonces es una oportunidad grande la que tenemos hoy, y más que hoy estamos en una antesala de todo lo que el Señor nos ha previsto que va a suceder en los últimos tiempos. Es algo tremendo, pero estar llenos del Espíritu Santo es cuando estamos siempre buscando la presencia de Dios, alimentando nuestro espíritu, buscando siempre en búsqueda de ese Dios maravilloso, de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus preceptos, estar en su presencia, llenarnos de Él, porque eso garantiza que verdaderamente tendremos la vida eterna. Así es, Pastora Ana María, es cierto. Y recordemos también que dentro del plan de salvación, Dios mismo, ¿verdad? La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, y por lo tanto Cristo mismo estuvo entre la multitud, entre la gente, estuvo con nosotros, con los seres humanos, y estuvo entregando esa obra maravillosa de su entrega. Lamentablemente Él no podía estar tanto tiempo con nosotros, hasta estos tiempos Él no podía estar. Por lo tanto Él planeó, ideó de alguna manera que la obra del Espíritu Santo comenzara
en la inspiración de la palabra de Dios que llegaría a la vida de los pecadores, que llegaría a la vida de todos nosotros, que vivíamos sin esperanza, que vivíamos sin saber qué iba a ser de nosotros, con la sola esperanza de que a lo mejor podíamos llegar al reino de Dios, que a lo mejor nos iba bien, que a lo mejor el purgatorio, que a lo mejor X podríamos llegar, puede que todos teníamos a lo mejor esa leve, mas sin en cambio la obra redentora del Espíritu Santo también comienza con la revelación. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, con Juan Bautista. Juan predicaba y hablaba y gritaba por las calles y le decía al gobernador aquel, le decía, ¿verdad? Ciertamente te casaste con tu cuñada, la esposa de tu hermano, por lo tanto te irás al infierno, pecador, y hablaba y gritaba y la gente no comprendía. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ni aún los apóstoles entendían el mensaje que Cristo les daba. ¿Qué es lo que faltaba ahí? Seguramente no estaban vagando en tinieblas porque tenían a Jesús, seguramente no vagaban en tinieblas porque tenían la palabra de Dios. El problema está que estaban iluminados, pero no tenían revelación. Estaban caminando en una iluminación maravillosa que era la palabra de Dios, pero no tenían una revelación poderosa. La revelación llegó cuando dice la Escritura que en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo, llenando a los 120 que estaban llenos en esa ocasión, ¿verdad? Con lenguas de fuego repartidas, y empezaron a hablar en lenguas. Y entonces dice que Pedro, lleno de denuedo del Espíritu Santo, comenzó a hablar a aquellas personas, y todos se sorprendían porque ya no era el hombre vulgar, ya no era un hombre sin palabras, ya no era un hombre sin letras. Ahora hablaba el hombre lleno de la presencia de Dios y lleno de la revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando la palabra de Dios se fue transcribiendo poco a poco por los diferentes libros. Recuérdate que la palabra Biblia significa libritos. Por lo tanto, todos esos libritos se fueron compilando hasta llegar a juntar la Biblia que hoy conocemos. Por eso es que llega de alguna manera esa palabra a todos los pecadores y empieza a traernos revelación. Revelación de lo que Dios quiere. Revelación de lo que Dios sabe que tú estás mal, que yo estoy mal, que cada uno de nosotros necesitamos un cambio. Segunda de Pedro 1:19. Dice así, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escucha esto, y segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres que Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, es un libro. Muchos nos compiten y nos dicen, ¿verdad? Normalmente, es que la Biblia también la escribieron hombres. Es que la Biblia también hombres pecadores como nosotros lo hicieron. Eso no lo debatimos. La gran diferencia es de que ellos, estos hombres pecadores que estaban buscando también la salvación, fueron inspirados por el Espíritu Santo, cosa que otros libros no tienen, cosa que otros libros no tienen una revelación del Espíritu Santo, sino que ellos de alguna manera por inspiración humana han construido y han checado ciertos libros. Hace tiempo, yo me recuerdo, yo leía un libro, pastora, que es muy popular, que se llama Caballo de Troya 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 7. Y recuerdo que te mete tanto, te involucra, que hasta casi te involucra haciéndote creer que es verdad lo que él dice. Pero cuando tú conoces la Biblia, te das cuenta que en muchas cosas fantasea, en muchas cosas está mal, en muchas cosas, pero lamentablemente quien no conoce a Dios puede torcer el camino por esos caminos torcidos. Adelante, pastora. Sí, este libro es impactante porque tarda uno en leerlo bastante. Yo nada más me he leído el 1, no he llegado hasta el 7, pero son libros tremendos y de verdad que te meten tanto en la ciencia, el autor conoce de la Biblia, mete personajes de la Biblia y Jason, y se ve cómo es trasladado a ese tiempo, ¿verdad? Pero verdaderamente sabemos que eso no existe. A través de la Biblia sabemos que nosotros vamos a morir y ahí espera el juicio, ¿verdad? Ahora, hablábamos de que son tiempos difíciles y el Espíritu Santo nos revela. Muchas veces queremos que nos profeticen o que nos lean las cartas o que nos digan qué va a suceder con nuestra vida, y más cuando estamos pasando problemas difíciles.
Pero cuando uno se acerca a una casa espiritual donde hay una palabra que se entrega de parte de Dios, ahí se está tocando trompeta, ahí se está entregando la palabra profética, ahí se decreta sobre tu vida, ahí Dios hace grandes cosas en medio de la gente, ahí sentadito donde estás escuchando la palabra, el Señor a través de su Espíritu Santo está obrando grandes maravillas en tu vida. Y me impresiona mucho lo que decías de Juan el Bautista, cuando él gritaba y era duro en su prédica y juzgaba y señalaba y acusaba y hacía un montón de cosas, pero cuando viene Jesucristo son a la par los dos, son primos, ¿verdad? Son a la par, se juntan, son contemporáneos, pero tiene que fallecer Juan el Bautista, que le cortan la cabeza, porque ahí espiritualmente habla de que nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y vemos nosotros cómo Jesucristo entrega un evangelio diferente. Él no nada más se va a los judíos, Él se va abre su misericordia a todos. Él se va con los más pobres, se va con las prostitutas, se va con los leprosos, se va con los pobres. Es decir, sorprendió al pueblo judío, por eso es que lo rechazaron, por eso es que se burlaron de él, pero ese es el amor grande que tiene Jesucristo. Y vemos que Jesucristo se manifiesta en ese tiempo como hijo, y hoy está en la figura del Espíritu Santo, pero es uno mismo. El Padre que se reveló a los judíos, el Hijo que es el que se subió a la cruz y el que nos dio salvación, pero hoy está el Espíritu Santo, y los tres es uno, es Dios. Así es, así que en esa revelación de la palabra, como decíamos, fue revelada por el Espíritu Santo totalmente el libro de la Biblia. Por eso cuando alguien lee la Biblia, esa capacidad que tiene de transformar al hombre más duro, a la mujer más dura, tiene ese poder de transformar, de quebrantar corazones, inclusive los corazones más duros, porque tiene inspiración divina. Es la misma palabra de Dios la que te está hablando, la que está sanando las heridas, la que te habla al corazón. No es que nadie le platicó al pastor, al líder, al profeta, al evangelista, nadie le platicó lo que tú hiciste en privado, lo que hiciste en oculto, sino que ciertamente esa palabra es verdaderamente para nosotros, porque escudriña lo más íntimo del alma, lo más íntimo de nuestros sentimientos, lo más íntimo de tu corazón. ¿Por qué? Porque ciertamente la hizo el creador tuyo y el creador mío. Él conoce tu interior, conoce mi interior, y sabe perfectamente que los problemas que ella tiene casi son parecidos a los míos y son casi parecidos a los del otro, porque todos fuimos hechos de la misma tierra, se puede decir, de la cual el Señor hizo a Adán. Por eso es que de alguna manera el manual, ¿verdad? Cuando tú compras un televisor, primero lees ¿cómo se llama? Las instrucciones. Y a veces no. Y las lees, ¿verdad? Normalmente para entenderlas. Si no las lees, a veces no vas a saber ni si sirve el aparato, ¿verdad? Le estamos picando y a veces hasta lo echamos a perder. Por eso es importante leer las instrucciones. Pero el instructivo del ser humano también lo creó Dios, y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso en Jeremías 23:29 dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, es como fuego que nos quema, que nos duele cuando habla, que ciertamente nos está hablando, ya nos lastimó, ya se siente el piedrazo por acá, el rocazo por el otro lado, ¿verdad? Y quebranta los corazones, quebranta las cabezotas más olmecas que haya, las rompe, las destruye, porque la palabra es inspirada por Dios, y por eso produce fe, para poder creer en la obra redentora de Jesucristo de Nazaret. Pastora Ana María. Sí, es impresionante ver cómo el plan de Dios es tan perfecto, que cuando Jesucristo es sepultado y se van sus discípulos, todos se dispersan por el miedo, por el temor, pero resucita Jesús y se les revela y se les presenta. Dice que traspasaba las paredes porque resucitó en carne y huesos, ya no tenía sangre, un cuerpo diferente, un cuerpo celestial. Sin embargo, volvió a juntar a todos los esparcidos que eran sus 11 discípulos, y se les revela y los vuelve a consolidar, les vuelve a entregar esas promesas, ¿verdad? Los vuelve a fortalecer. Pero cuando él se va, surge uno que andaba persiguiendo no nada más a los 11, sino a todos los cristianos que ya habían sido encontrados por el Espíritu Santo. Y ese sabemos que era Saulo y que después es Pablo. Pero Dios, Jesucristo, le habla
le habla desde los cielos con esa voz, yo me imagino que una voz imponente, donde dice que el caballo tiró a Saulo y quedó ciego, y sabemos la historia. Pero ya una vez estando Pablo, y ahora sí se llama Pablo, unido con los otros discípulos, diciendo verdaderamente reconozco que es Dios y quiero ser bautizado, ahí ya tenía el Espíritu Santo, estaba confirmando su fe, resucitando en su alma con el bautismo, pero cuando se une con los otros dos estaban completos, y es cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez en ese lugar del Pentecostés. De ahí es la primera vez, es decir, tuvo que partir Jesucristo para que el Espíritu Santo descendiera. Y hoy el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros, es el que hace grandes maravillas y nos sorprende cada día. Así es, y recordemos también el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, donde nos dice así la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiere decir que tú vas a tener más fe cuando te escuchas la palabra de Dios, cuando hablas la palabra, cuando en la casa se habla la palabra. Pero si en tu casa, ¿verdad?, nos ponemos a hablar de artistas, nos ponemos a hablar de películas, nos ponemos a hablar de cosas irrelevantes, por supuesto que la gente no va a tener fe en la palabra de Dios, no va a tener fe en nuestro propio Dios. Por eso es importante que la fe entre por el oír, y el oír, pero la palabra de Dios. Creer en el Evangelio es creerle a Dios, porque el Evangelio es la palabra de Dios precisamente inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es una cosa importante. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que creyó en el Evangelio de Cristo, todo aquel que se arrepintió, que le aceptó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que se está bautizando o que hace un voto por continuar adelante, dice la Escritura que por haber creído en él estamos siendo sellados por el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Así que de una manera invisible, tal vez tú no la veas, ni la busques, ni quieras lavar tu ropa, porque la mancha no estará allí, sino que será un sello del Espíritu sobre tu espíritu, en el nombre de Jesucristo, que estás sellado para el último día, para la última hora. Por eso cuando en aquellos años el anticristo se presente y empiecen a marcar a la gente, y de repente ya empiecen a marchar frente al trono divino del Rey, van a encontrar y les van a decir: a ver tu sello, y el sello va a traer el anticristo al lago de fuego, al lago de fuego. Pero del otro lado dice la Escritura que le dirá: adelante, bienvenidos, benditos de mi Padre, a esta tierra que fue preparada para ustedes desde el día en que se fundó, desde antes que se fundara la tierra. Este lugar es para ustedes, y aquí vamos a estar todos aquellos que estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. Adelante, pastora Ana María. Sí, es impresionante que el Espíritu Santo nos revela la verdad. Dice que la verdad nos va a hacer libres. A veces creemos que por muchos estudios que tenemos sabemos la verdad, y la historia nos permite tener la verdad, pero no es cierto. El único que nos va a hacer ver la verdad es el Espíritu Santo, porque es transparente, su palabra es fiel, su palabra es verdadera, su palabra nos habla en los tiempos que vienen. Entonces nosotros podemos ver que hay un espíritu de mentira en estos días, y el Señor ya nos los advirtió. Para nosotros ya no es desconocido el que haya mucha mentira en las noticias, en mucha gente hay mentira, pero nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo y discernir dónde hay mentira, dónde hay verdad, en qué espíritu viene. Vemos en Apocalipsis 6 que se presenta un jinete que viene, un hombre montado, y es el caballo blanco, y nosotros el caballo blanco lo relacionamos con Dios, ¿verdad? Pero vemos que en el Apocalipsis capítulo 6, el primero es falso, ahí viene el anticristo, ahí viene el hijo de perdición, y él viene con un arco. El Señor ya nos los ha dicho, pero viene el verdadero, el que trae en el muslo escrito, y viene él para vencer, el verbo de Dios, trae escrito el verbo de Dios, y él se presenta hasta Apocalipsis 19. Entonces tengamos los ojos bien abiertos, estemos llenos del Espíritu Santo, estemos preparados, porque estamos en la antesala. Estamos en una antesala donde nosotros sabemos que va a suceder algo después de esta pandemia. Viene un orden, donde ya también un orden mundial, y esto es tremendo,
pero tenemos que estar preparados en el nombre de Jesús. Así es, para que no nos dejemos engañar de nadie, porque el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad como lo ha hecho hasta el momento. Por eso es que cuando recibieron en aquel tiempo, ¿verdad?, el Pentecostés, el Espíritu Santo, la palabra de Dios se reveló tanto. Hoy en este tiempo tenemos mucha revelación de la palabra, muchos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, con palabra revelada, con palabra fresca, con palabra de unción, pero lamentablemente el amor de muchos se nos ha enfriado, el amor de muchos ya no lo tenemos como antes. Por lo tanto, es importante que revivamos el amor y que tengamos fe y que tengamos también una palabra revelada de parte de nuestro Dios. El Espíritu Santo ilumina por medio de la palabra de Dios, ilumina nuestra mente y el corazón incluso de las personas incrédulas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre la condición de una persona que no tiene a Cristo. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, que aquella persona que cree en Jesús no va a ser condenada, porque ciertamente Cristo quitó esa condenación para él. Pero toda persona que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque desgraciadamente, ¿verdad?, no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y en Efesios 2:1 nos dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes vivieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en ese tiempo no éramos hijos de Dios, sino que éramos hijos de ira. Muchos de nosotros hemos decidido ser hijos de Dios al seguir a Cristo, a buscar a Cristo, a aceptar su consejo de vida y a cambiar nuestra forma de vivir. Por eso el hombre sin Cristo no piensa en su alma, no piensa en su destino eterno, no piensa qué va a ser de él el día que muera. Hoy mucha gente se prepara y está preparándose, estudiando, tratando de llegar a la universidad, a ser doctor, ingeniero, arquitecto. No es malo. El problema está que solamente nos enfocamos en esa área, pero no pensamos que un día tal vez hay jóvenes que no terminan la carrera porque se van antes, ¿verdad? Fallecen, mueren. Hay gente que desgraciadamente muere muy grande, hay gente que muere muy joven, hay gente que muere, no sabemos, a edad media, tal vez de edad temprana. ¿Y qué es lo que está pasando con ellos? ¿A dónde van? ¿Cuál es el lugar a donde les está tocando ir? ¿Será que están yendo con Dios o ciertamente existe aquel lugar donde se nos ha hablado en la Escritura, que dice la Escritura que arde con fuego, ¿verdad? Fuego eterno que nunca se apaga y que el gusano come a aquellos? Imagínense ustedes estar siendo comido por gusanos vivo y estar siendo quemado vivo y nunca acabar ese tormento, nunca, nunca, nunca. Eso es terrible, porque entonces la gente no está pensando en ese destino. Por eso la gente se le hace fácil hoy, ¿verdad?, seguir su camino desbocado. Veíamos en estos días una joven, el caso de una joven que le gustaba mucho el baile, la rumba, dicen ellos, y le gustaba andar en los antros, y le gustaba bailar, le gustaba el trago, le gustaba andar de noviera de aquí para allá, y de repente aquí tenía marcado, decía, vive la vida loca. Y así es como la vivía la chica. Una mañana amaneció muerta, la enterraron en un cerro porque su exnovio, ¿verdad?, tuvo celos, y finalmente ahí terminó la vida de esta joven de solo 17 años. ¿Ustedes se pueden imaginar algo así? ¿Se pueden imaginar que un joven va a pensar en su muerte? Un joven normalmente va a pensar en el futuro, en la larga vida que le queda, mas no sabemos lo que pueda suceder. Por eso estaremos preparados, Pastora Ana María, para llegar el día en el que nosotros seamos llamados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que verdaderamente nosotros estemos listos para estar con el amado, o será que nos están esperando en otro lugar más caliente? Es importante, pero también es fundamental el determinar hoy en día, hoy, porque debemos estar preparados todos los días, buscar a Dios todos los días de nuestra vida, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como decía, sí es verdad que cuando no conocíamos de Dios, y aún conociéndolo en un principio, nos llama la atención la vida loca, ¿verdad? Porque nos gustaban las fiestas, nos gustaba mucho las reuniones, estábamos pensando en que los fines de semana, dónde vamos a ir, hoy en dónde hay fiesta.
y ya anhelábamos el trago, ya anhelábamos el baile, nuestros piecitos se mueven cuando empieza la música. Pero conforme vamos entregando nuestra vida al Espíritu Santo y buscando de su presencia, nuestros intereses, nuestros gustos van cambiando. Entonces, no tengas miedo de entregar tu vida al Espíritu Santo, a Dios. Él mismo va a ir cambiando y te va a ir cambiando de mentalidad, va a ir cambiando ese lugar donde antes te gustaba reunirte, que era pérdida de tiempo. Hoy vas a buscar a gente donde verdaderamente son... Bueno, hace un rato en Jalisco hay un político que es pastor, estuvo con nosotros orando, estuvieron Colima, ¿verdad? Colima, el gobernador de Colima estuvo orando con nosotros, hay doctores, hay, bueno, gente que ha estudiado, pero que Dios ha tenido misericordia y hoy ha sido instrumento y es instrumento en las manos de Dios. Los ambientes han cambiado porque nos relacionamos con gente que busca de la presencia de Dios, a la que le interesa doblar rodillas hoy en día, por mucha gente que a lo mejor no nos conoce, pero hacemos la voluntad de Dios, doblamos rodillas por perdón, pidiéndole perdón a Dios y que tenga misericordia y que perdone a México, que perdone a Chile. Estuvo el pastor también de Chile, de Argentina, estuvieron de Canadá, de Estados Unidos. Fue un grupo grande el que estuvo orando, de Guatemala. Entonces vemos que hay mucha gente que está llenándose del Espíritu Santo, pero también sabemos que hay mucha gente que hoy en día está muriendo sin el Espíritu Santo. Así que hay una voz de alerta donde el Señor tiene prisa porque nos levantemos con su presencia, con su Espíritu, para orar por otras personas y compartirles el Evangelio, que estén preparadas y que estemos preparados porque los tiempos son difíciles. Así es. Lucas 12:19 nos habla de esto y dice: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y Lucas 12:20 dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿De qué nos va a servir acumular riquezas? ¿De qué nos va a servir acumular autos, casas? ¿De qué nos va a servir en un momento dado si cuando vengan a pedirnos nuestra alma, nuestro espíritu, hacia dónde vamos a ir? ¿Quién se va a quedar con todo aquello? Tal vez gente que nunca lo trabajó y por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser convencidos del pecado que hemos cometido y de la consecuencia que el pecado llega a traer a nuestra vida. Es decir, que antes de conocer a Cristo no nos dábamos cuenta que estábamos viviendo en pecado, porque así vive toda la gente, porque toda la gente hace lo mismo, porque toda la gente vive igual. Pero ciertamente el Espíritu Santo, cuando empezó a entrar en nuestras vidas, nos empezamos a dar cuenta de los errores tan tremendos, tan garrafales que cometimos para vivir nuestra vida con la familia, con el hogar, con donde quiera que estábamos. Vivíamos mal y para mal, vivíamos y hacíamos cosas malas, y que desgraciadamente la consecuencia de todos esos pecados era la muerte directamente para nosotros. No había salvación para nuestras vidas, pero el Espíritu Santo de Dios nos reveló que había una esperanza de vida para cada uno de nosotros, y esa esperanza se llama Jesucristo, y a través del Espíritu Santo nos redarguyó el pecado. Nos dimos cuenta que efectivamente vivíamos mal y que necesitábamos, ¿verdad?, tener a Cristo en nuestro corazón. Juan 16:7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Este es Cristo hablando, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me voy, yo se los enviaré. Dice todavía Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, que es un pecado no creer en Cristo, ¿verdad? Es un pecado, bien lo dice aquí la Escritura en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y Juan 16:10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y 16:11, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Luzbel fue juzgado desde antes de que Cristo regresara al cielo. Aquí fue juzgado en la tierra, y él sabe su destino. Él sabe que es un perdedor, sabe que verdaderamente el destino suyo es el fuego del infierno, y él sabe que se está quemando y que se va a quemar eternamente. Por eso anda como león rugiente,
haciendo caer a cristianos conocidos, cristianos que llevan años, cristianos que de alguna manera tienen el don de Dios, nos los quiere quitar a toda costa, a través de los pecados, a través de las tentaciones, para que caigamos, para que no tengamos el poder de Dios. Pero en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, seremos iluminados por la palabra de Dios, y con esa luz el hombre puede ver su condición de pecado y llegar a comprender que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, por medio de Jesucristo. Vemos que cuando desobedecieron a Adán y Eva, Satanás se alegró, porque en ese momento él tomó la tierra, así la tomó. Yo me imagino que hasta se oscureció todo, pero cuando viene a salvar la tierra y a quitársela de las garras de Satanás, Cristo Jesús, todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, de una forma espiritual, Satanás tiene que quitar la mano o esa cobertura de gusanos de esa persona, y viene la cobertura de Cristo, viene la luz, y él dice, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que nosotros pasamos a ser luz y sal de la tierra. Entonces, gracias a Dios, por cuanto habemos muchos que hemos recibido el Espíritu Santo y a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios tiene misericordia, y anhelamos con todo el corazón que haya gente que sea quebrantada de su corazón de parte del Espíritu Santo, para que también pueda juntamente con nosotros disfrutar de esta salvación que el Señor nos está regalando de una forma maravillosa. Entendemos nosotros que no es fácil, por eso me impresiona cuando dice que aún corazones de piedra el Señor los puede hacer de carne, es el único. Así que en la oración está la respuesta, porque todo es a través del Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, no es porque yo puedo más, sino que es fe y es oración, y llenos del Espíritu Santo es como podemos conquistar en el nombre de Jesús. Así es. Así que el hombre, cuando ya tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser confrontados por medio de la palabra sobre el destino de nuestra alma, y esto va a producir en el corazón nuestro, en el corazón humano, una convicción de pecado. Estamos seguros ahora sí que sí estamos mal en vivir la vida que hemos vivido, y entonces decimos como el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces se manifiesta la tristeza, que es según Dios, ¿verdad?, la cual produce un arrepentimiento en cada persona. Cuando llega el Espíritu Santo, a uno le da tristeza saber que desperdició la vida, saber que tantas cosas tan malas hicimos y perversas, y entonces entra la tristeza para dar paso al arrepentimiento genuino, y un arrepentimiento que no va a cambiar para nosotros, sino que va a formar parte nuestra, ¿verdad?, porque nos va a afianzar en la majestad de Dios. Se manifiesta también en dejar de tratar de justificar el pecado o de nuestro estilo de vida, ¿verdad? A veces podemos decir, Dios, es que tú no comprendes, yo sufro mucho por esa mujer, yo sufro mucho por ese hombre, por eso lloro, por eso sufro, por eso tomo. Mucha gente justificamos el pecado, pero se manifiesta a Dios cuando Él nos guía a la verdad de Dios para toda salvación, a la verdad suya, nos está guiando por medio del Espíritu Santo. Por eso Juan 16:13 de alguna manera nos habla así, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lastimosamente, algunos se espantan hoy cuando conocen la verdad sobre su condición y su posible destino eterno, pero no obedecen la palabra de Dios y desgraciadamente rechazan, ¿verdad?, el llamado de Dios. No rechaces al Espíritu Santo, no rechaces cuando la obra del Espíritu Santo llega a iluminar tu corazón. El corazón del hombre solamente se puede llenar con la verdad de la palabra de Dios. Solamente escuchando la palabra te puedes llenar de fe. Saber que tienes un Dios bueno, que pese a todas las cosas, tal vez tú puedas decirme, pastor, es que usted no está tan joven como yo, y yo estoy joven, todavía no he amado, no he hecho de las mías, todavía me faltan muchas cosas por vivir. Tal vez puedas pensar eso, pero yo te voy a decir algo. Dice la Escritura, ciertamente mi Señor Jesús menciona que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios está preparando para sus hijos
allá en la nueva tierra. Es decir, cosas que ni te imaginas, que aquí no existen, que no hay, son las que Dios está preparándonos a nosotros allá. Muchos dicen, pastor, qué aburrido, ¿verdad? Hasta los jóvenes están en la iglesia así como que desganados, parece que no desayunan en 4 días y de pronto los miras, ¿verdad? No tienen ni ganas ni de por acá, tienen la gorra chueca, toda mal, ¿verdad? Fachudos, y de repente te quedas ahí y dices, Dios mío, pues ¿qué les pasa? ¿Por qué no se pueden llenar del amor de Dios? Porque piensan que se les acabará la juventud. Pero ¿sabes qué pasa? Que ciertamente allá arriba el Señor, nuestro Señor Jesucristo está preparando cosas magníficas y maravillosas para nosotros. Por eso la obra del Espíritu Santo es iluminar el corazón del hombre con la verdad de la palabra de Dios. Pero cada quien de nosotros debemos de tomar esa decisión personal de aceptar el llamado del Espíritu Santo para venir de la luz, ¿verdad? Venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo, o bien seguir en las tinieblas del pecado y de la condenación conforme a nuestra propia decisión. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque las obras de ellos eran malas. La versión al día termina de decir así. ¿Será que todavía entre nosotros podemos amar más el mundo? ¿Será que entre nosotros amaremos más las cosas que no son de Dios? ¿Por qué no somos tan duros? Y nos cuesta amar a Dios y amar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando te hace el llamado el Espíritu de Dios y quiere tocarte, no lo permites? ¿Por qué te alejas del Señor? ¿Acaso piensas que perderás tu vida? Dice mi Señor Jesucristo, todo el que pierda su vida por causa mía la hallará, y el que gane su vida la perderá. ¿Por qué no pierdes tu vida también? Tal vez aquí la pierdas, pero cuando estemos con el Padre, viviremos eternamente. Eternamente, siempre, siempre, y no tendrá fin nuestro gozo en la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. En esta noche, bendito Rey, te pido, Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú nos has hecho entender todo lo que estás haciendo en este tiempo. Mi Señor Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Él es nosotros. Y Él en este tiempo nos revela la palabra. Él en este tiempo te levanta la fe, te levanta el ánimo. En este tiempo Jesús está cuidándote con el sello del Espíritu para que el enemigo no te toque, para que las enfermedades no lleguen a tu casa. Tú tienes el sello del Espíritu, y si aún no lo tienes, es tiempo de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Es tiempo de que hagas una pequeña oración y le digas, Padre, en esta hora quiero aceptarte como mi Dios, como mi Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona todas mis ofensas, todos mis pecados, y ahora te acepto como mi único y suficiente Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Y si hiciste esta pequeña oración en el nombre de Cristo, mándanos un mensaje para que te estemos mandando palabra de Dios que te ayude a sustentarte. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que el nombre de Cristo está sobre tu familia, que el Espíritu Santo en esta mañana, en esta noche, lo enviamos a través de las ondas del Wi-Fi para que sea llena tu corazón, tu alma, tu casa, tu hogar, tu familia, y que seas guardado de toda sombra, lazo, cadena de muerte, aún de brujería, de hechicería, santería, satanismo. No tocarán tu casa, porque tú eres lleno del Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero darte las gracias, muy buenas noches. Recuerda, próximo domingo estamos de 10 a 11 y vamos a compartir la palabra normal, y de 11 de la mañana a 12 tenemos una hora adicional con pura alabanza. Estará el pastor Eduardo y estará también Eric tocando, ¿verdad?, en Torre Fuerte, para que de alguna manera nos deleitemos todos con una hermosa alabanza que va a llenar nuestros corazones. Te damos las gracias. Ya tenemos también nuestra página de YouTube, donde puedes visitarnos también y encontrarás estas prédicas y otras en el nombre de Jesús también. Solamente ingresa a Iglesia Torre Fuerte Iztapalapa y ahí entramos a YouTube también. Te agradecemos mucho. Danos like para que más gente nos vea y puedan entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sí, buenas noches, bendiciones, un abrazo.
Buenas noches.